Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En el video de hoy les voy a mostrar un paquetico que me enviaron mis amigas de Sundara Nails. Este paquete fue 100% sorpresa, yo no sabía qué me habían mandado, no tenía ni idea. Y me llevé una muy grata sorpresa cuando vi lo que me habían enviado, ya que hace muchísimo tiempo que no trabajo con gel. Como pueden ver aquí, me enviaron 3 colores de su última colección de gel. Ya yo había probado productos de esta compañía y si quieren ver qué pienso del Deep Powder y de los líquidos de Deep Powder, les dejo un video en la esquina superior derecha. Y también en ese video les cuento un poco más sobre esta compañía que se llama Sundara Nails, que fue fundada por 2 hermanas que sufrían de alergias a productos de uñas y decidieron formar su compañía de productos especiales para gente con alergia a los productos de uñas. Entonces en el video que hice antes de Sundara Nails era un review de los líquidos de bajo olor de Deep Powder que me encantaron y no me dieron alergia o deep flu. Y ahora estoy súper contenta de probar estos gels que son también especiales para gente con alergia. Ahora aquí les voy a mostrar los colores que me enviaron. Me enviaron 2 tornasolados que son como blancos y cuando le pega el sol son como, este es como rosado y el otro es como un verde azulado, súper bonitos. Y también un color coral o anaranjado súper precioso. Me gustó muchísimo la consistencia de estos gels porque no son súper líquidos, sino que tienen un poco de consistencia gruesa, de manera de que no se te van a ir por la cutícula. A mí no me gusta para nada un gel que sea súper líquido y que cuando tú lo apliques se te rueda por toda la uña y te llega a las cutículas y luego tienes que limpiar todo y es un desastre total. Lo odio. En cambio estos, al ser un poco más gruesos, no se rodaban y de verdad que me gustó muchísimo la consistencia. Este fue el color que más me gustó porque tiene glitters súper finitos y se puede hacer una técnica como marmoleada que se las voy a mostrar en un momento cuando me haga las uñas. También me pareció que estos gels son bastante pigmentados. Igual se necesita por lo menos 2 capas, pero yo creo que ya con una capa ya estarías lista. Ahora le voy a mostrar los 2 tornasolados cómo se ven con una base negra. Lo que hice fue aplicar una pintura negra en esta muestra y luego apliqué la mitad del tornasolado morado y de la otra del azul o verde. Y mira la diferencia que hay entre aplicarlos con una base blanca y una base negra. O sea, esto quedó espectacular. Y aquí les muestro los 3 colores, los 2 tornasolados con la base blanca y con la base negra y el color coral normal y con efecto marmoleado, que se lo voy a mostrar en un segundo cómo se hace. Entonces ahora me voy a hacer las uñas con el color que más me gustó, que es este que se llama Happy Days. Por supuesto, antes de aplicarme la primera capa de color, lo primero que hice fue aplicarme una capa de base en todas las uñas y luego lo curé en la lámpara por 60 segundos. Yo no tengo la base ni el top coat de Sundara, así que no puedo darles un review sobre ellos. Para aplicar este color, lo único que hice fue aplicar una capa bien fina desde la cutícula hasta el borde de la uña, asegurándome de no tocar la piel. Y luego hice exactamente lo mismo en las otras 4 uñas.
Luego de curar la primera capa de color por 60 segundos en la lámpara, procedo a aplicar la segunda capa. Pero en esta segunda capa voy a hacer el efecto marmoleado y les voy a mostrar cómo se hace. Lo único que tenemos que hacer es agarrar un palillo o palito o lápiz. Este en particular es el que yo uso para limpiarme la cutícula con el Dip Powder. Y lo que vamos a hacer es hacer circulitos, como pintando circulitos en la uña. Y esto va a crear el efecto marmoleado, que me parece que se ve súper bonito. Y además es una pintura que puedes usar normal, o sea, como gel normal, o también le puedes hacer este efecto marmoleado y es como si tuvieses dos colores en uno, porque se ven totalmente distintos. Inmediatamente luego de terminar los circulitos, se coloca en la lámpara por 60 segundos. Y luego apliqué la misma técnica para las otras uñitas. Luego de hacer el efecto marmoleado en las 5 uñas, me apliqué unos cristales y apliqué top coat en todas las uñas para luego aplicarme aceite de cutícula como lo estoy mostrando en el video. Aplicar aceite de cutícula después de hacerte las uñas es súper importante, ya que rehidrata la piel alrededor de las uñas. Y no solo ayuda a que tu piel se vea súper sana, sino que también ayuda al crecimiento de la uña. Y así quedaron estas uñitas con el efecto marmoleado que me encantó. Este color coral está súper perfecto para los meses de verano. Me encantaron estos geles de Sundara Nails, me parecieron que están excelentes y súper pigmentados. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a mi canal. Tampoco olvides seguirme en Instagram para que veas más fotos de estas y otras uñitas. Nos vemos en el siguiente video. Bye.